En las vastas llanuras del territorio apache, donde el sol abrasa sin piedad y el viento susurra secretos ancestrales, una historia de pasión prohibida está a punto de develarse ante ustedes. Imaginen por un momento a una mujer blanca, educada en los salones de la alta sociedad, cayendo de rodillas no por sometimiento, sino por un deseo tan intenso que desafiaría todas las convenciones de su época. Esta es la historia de Margaret Whitmore, una joven que en 1847 descubriría que el verdadero cautiverio no son las cadenas que atan el cuerpo, sino las que aprisionan el corazón. Una mujer que presenció la muerte de su propio esposo sin derramar una lágrima, pero que lloró de pasión en los brazos de su captor apache. Una historia donde la línea entre víctima y seductora se difumina hasta desaparecer por completo. Antes de continuar, nos encantaría saber desde qué país nos están escuchando. Déjennos saberlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre su perspectiva sobre el amor, la libertad y los límites del deseo humano. Margaret Whitmore nunca imaginó que su vida tomaría el rumbo que estaba a punto de tomar cuando acompañó a su esposo, el comerciante Thomas Whitmore, en aquella expedición hacia los territorios inexplorados del oeste americano. Era el año 1847, y los rumores de oro y oportunidades comerciales habían seducido a Thomas tanto como las promesas de aventura habían cautivado a Margaret, una mujer de espíritu libre que se había casado más por conveniencia social que por amor verdadero. La caravana de comerciantes avanzaba lentamente a través de paisajes que parecían pintados por la mano de un dios salvaje. Margaret, desde su carruaje, observaba fascinada cómo el territorio civilizado daba paso a una inmensidad dorada donde el horizonte se perdía en la eternidad. Su esposo, un hombre práctico y calculador de 42 años, apenas prestaba atención a la belleza del paisaje, concentrado únicamente en los mapas y las rutas comerciales que podrían hacerlo más rico. Durante semanas, la expedición había avanzado sin contratiempos, siguiendo las rutas establecidas y manteniendo las precauciones necesarias. Pero el destino, esa fuerza misteriosa que teje los hilos de nuestras vidas, tenía otros planos para Margaret Whitmore. Fue al amanecer del 23º día cuando el silencio matutino se quebró con el sonido ensordecedor de cascos de caballos galopando. Los apaches habían estado observando la caravana durante días, esperando el momento perfecto para atacar. No era una incursión casual. Era una operación planeada con la precisión militar que caracterizaba a estos guerreros del desierto. Margaret se despertó sobresaltada por los gritos de terror y el sonido metálico de las armas. A través de la pequeña ventana de su carruaje, pudo ver figuras montadas a caballo, siluetas que se movían como sombras mortales contra el cielo rojizo del amanecer. Los guerreros apaches, con sus rostros pintados para la guerra y sus cuerpos musculosos brillando bajo el sol naciente, rodearon la caravana con una eficiencia que hablaba de años de experiencia en combate. Thomas intentó proteger a su esposa, pero una flecha certera lo derribó antes de que pudiera siquiera desenvainar su pistola. Margaret vio caer a su esposo con una mezcla de horror y, para su propia sorpresa, una extraña sensación de liberación que no pudo comprender en ese momento de caos absoluto. Los atacantes no eran simplemente bandidos. Eran miembros de una banda apache liderada por un hombre cuya sola presencia comandaba respeto y temor a partes iguales. Cuando Margaret fue arrastrada fuera de su carruaje, sus ojos se encontraron por primera vez con los de Aiyana, cuyo nombre en lengua apache significaba flor eterna. Pero Margaret no conocía aún ese detalle. Para ella, era simplemente el hombre más magnético y peligroso que había visto jamás. Aiyana no era un apache común. A sus 30 años, se había ganado el respeto de su tribu no solo por su valentía en combate,
sino por su inteligencia estratégica y su profundo conocimiento de las tradiciones ancestrales. Su piel bronceada por el sol del desierto contrastaba con unos ojos oscuros que parecían capaces de leer los secretos más profundos del alma humana. Su cabello negro azabache caía libre por sus hombros, y su cuerpo, esculpido por años de vida en la naturaleza salvaje, irradiaba una fuerza primitiva que Margaret sentía como un golpe físico. El primer encuentro entre Margaret y Aiyana fue un choque de mundos completamente opuestos. Ella, una mujer educada en las refinadas costumbres de la sociedad victoriana, acostumbrada a salones elegantes y conversaciones civilizadas. Él, un guerrero criado en la vastedad del desierto, donde la supervivencia dependía de la fuerza, la astucia y una conexión profunda con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Cuando Aiyana se acercó a Margaret, quien había caído al suelo durante el ataque, sucedió algo extraordinario. En lugar de mostrar la brutalidad que ella esperaba de un salvaje, como los describían los relatos de la época, Aiyana extendió su mano para ayudarla a levantarse. Ese gesto, simple pero cargado de una cortesía inesperada, fue el primer ladrillo en el muro que comenzaría a construirse entre sus dos mundos. Margaret, sin embargo, rechazó la mano extendida y se las arregló para ponerse de pie por sí misma, desafiando a pesar del terror que sentía. Su vestido de viaje, antes impecable, ahora estaba rasgado y manchado de polvo, pero su dignidad permanecía intacta. Aiyana observó esta muestra de orgullo con una mezcla de respeto e intriga que sería el germen de todo lo que estaba por venir. La decisión de Aiyana de tomar a Margaret como cautiva en lugar de eliminarla como habían hecho con los demás miembros de la expedición fue motivada por algo más profundo que la simple táctica militar. Años después, Margaret comprendería que desde ese primer momento Aiyana había visto en ella algo que trasciende las barreras culturales, un espíritu indomable que resonaba con el suyo propio. El viaje hacia el campamento apache duró 3 días. Margaret, montada en un caballo y con las manos atadas, siguió a la banda de guerreros a través de paisajes que desafiaban toda descripción. Cañones profundos, donde el eco de los cascos resonaba como tambores ancestrales, mesetas rocosas que se alzaban hacia el cielo como catedrales naturales, y arroyos cristalinos que serpenteaban entre rocas rojas como venas de vida en el cuerpo del desierto. Durante estos 3 días, Margaret tuvo la oportunidad de observar a sus captores con detención. Contrario a las historias de salvajismo que había escuchado en los salones de la civilización, descubrió que los apaches tenían un código de honor estricto y una organización social compleja. Cuidaban de sus caballos con devoción casi religiosa, compartían sus provisiones de agua con equidad absoluta y mostraban entre ellos un respeto mutuo que Margaret rara vez había presenciado en su propio mundo civilizado. Pero era Aiyana quien capturaba constantemente su atención. Cabalgaba al frente del grupo con una naturalidad que hablaba de una vida entera pasada en simbiosis con su montura. Sus movimientos eran fluidos y seguros, y Margaret se sorprendió observando la manera en que sus músculos se tensaban y relajaban bajo la piel bronceada, mientras controlaba a su caballo con una maestría que rayaba en lo artístico. En las noches, cuando el grupo acampaba bajo el manto estrellado del cielo del desierto, Margaret era tratada con una consideración que la desconcertaba. Le proporcionaban comida y agua, le permitían descansar cerca del fuego para protegerse del frío nocturno, y aunque permanecía vigilada, nadie la molestaba o la trataba con crueldad. Esta experiencia contrastaba dramáticamente con las historias de horror que había escuchado sobre los cautiverios en territorio apache. Fue durante la segunda noche cuando Margaret presenció algo que cambió para siempre su percepción de estos hombres que la sociedad blanca consideraba salvajes. Aiyana se sentó junto al fuego y comenzó a contar una historia a sus compañeros. Su voz, profunda y resonante,
pintaba imágenes de héroes ancestrales, de espíritus que habitaban las montañas y de la conexión sagrada entre su pueblo y la tierra que los había criado. Margaret no comprendía las palabras, pero el ritmo, la cadencia y la pasión con que Aiyana narraba la crearon una experiencia casi hipnótica. Por primera vez en su vida, estaba escuchando a un verdadero narrador de historias, alguien que no simplemente recitaba palabras, sino que invocaba mundos enteros con el poder de su voz. La manera en que los otros guerreros escuchaban, sus rostros iluminados por las llamas danzantes, hablaba de una tradición oral rica y profunda que había sido transmitida a través de generaciones. Esa noche, mientras yacía en su manta bajo las estrellas más brillantes que había visto jamás, Margaret comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la civilización y la barbarie. ¿Quiénes eran realmente los salvajes? ¿Los hombres que masacraban búfalos por deporte y destruían la naturaleza en nombre del progreso? ¿O estos guerreros que vivían en armonía con el mundo natural y preservaban la sabiduría de sus ancestros a través de historias sagradas? El campamento apache al que llegaron al tercer día era una revelación en sí mismo. No era la colección caótica de tipis que Margaret había imaginado, sino una comunidad bien organizada donde cada familia tenía su lugar y cada actividad tenía su propósito. Las mujeres apache, lejos de ser las figuras sumisas que los relatos blancos describían, mostraban una fuerza y una independencia que Margaret encontró tanto admirable como desconcertante. Fue la abuela de Aiyana, una mujer de edad avanzada, cuyos ojos brillaban con la sabiduría acumulada de décadas de experiencia, quien se hizo cargo de Margaret durante sus primeros días en el campamento. Esta mujer, cuyo nombre apache significaba «luna que conoce secretos», trató a Margaret con una mezcla de curiosidad y compasión maternal que la cautiva no había esperado. A través de gestos y las pocas palabras en español que la anciana conoció, Margaret comenzó a aprender sobre la vida apache. Descubrió que las mujeres no tenían solo voz en las decisiones importantes de la tribu, sino que algunas, como la abuela de Aiyana, eran consideradas consejeras espirituales, cuya opinión era respetada, incluso por los guerreros más experimentados. Los primeros días de Margaret en el campamento fueron de adaptación constante. Acostumbrada a los vestidos elaborados y los corsés restrictivos de su época, tuvo que aprender a moverse con las prendas de piel más prácticas que le proporcionaron a las mujeres apache. Sus manos, antes suaves y cuidadas, comenzaron a endurecerse mientras aprendía tareas básicas como preparar pieles, recolectar plantas medicinales y ayudar en la preparación de alimentos. Pero era durante las tardes cuando Margaret vivía los momentos más intensos de su cautiverio. Aiyana tenía la costumbre de sentarse en una roca alta que dominaba el campamento, observando el horizonte mientras el sol se hundía lentamente en el oeste. Margaret descubrió que desde su tipi podía ver esa silueta solitaria recortada contra el cielo encendido, y sin darse cuenta completamente, comenzó a esperar esos momentos del día con una anticipación que no podía explicar. Una tarde, después de 2 semanas en el campamento, Margaret se armó de valor y subió hasta la roca donde Aiyana mantenía su vigilia solitaria. Esperaba ser rechazada o recibir una orden brusca de retirarse, pero en lugar de eso, Aiyana simplemente señaló una piedra plana junto a la suya, invitándola silenciosamente a sentarse. Durante largos minutos permanecieron en silencio, observando cómo las sombras se alargaban sobre el valle y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el firmamento que se oscurecía gradualmente. Margaret sintió una paz que no había experimentado jamás, una sensación de estar exactamente donde debía estar en ese momento del universo. Fue Aiyana quien rompió el silencio, hablando en un inglés que Margaret no sabía que dominaba. Su voz tenía un acento distintivo,
pero sus palabras eran claras y elegidas con cuidado, revelando una educación que ella no había sospechado. «El cielo aquí cuenta historias diferentes cada noche», dijo Aiyana sin apartar la vista del horizonte. «En tu mundo, las estrellas son solo puntos de luz. Aquí, son los ojos de nuestros ancestros que nos vigilan y nos guían». Margaret se volvió para mirarlo, sorprendida no solo por su dominio del inglés, sino por la poesía inherente en sus palabras. «¿Dónde aprendiste mi idioma?», preguntó con curiosidad genuina. Aiyana sonriendo, y Margaret notó que era la primera vez que lo veía hacerlo completamente. La transformación de su rostro fue notable. Las líneas duras del guerrero se suavizaron, revelando una humanidad que las circunstancias habían mantenido ocultas. «Un misionero vivió con nuestra tribu durante 3 años cuando yo era joven», explicó Aiyana. «Era un hombre bueno, diferente a los otros blancos que habíamos conocido. No trataba de cambiarnos o de decirnos que nuestras creencias estaban equivocadas. Simplemente vivía entre nosotros, aprendía nuestras costumbres y a cambio nos enseñaba su idioma. Cuando murió de una fiebre, lo enterramos según nuestras tradiciones porque había ganado nuestro respeto». Esta revelación abrió las compuertas de una conversación que se extendería durante horas. Margaret descubrió que Aiyana no era simplemente un guerrero salvaje como había asumido inicialmente, sino un hombre de profundidad intelectual considerable que había reflexionado extensamente sobre las diferencias entre su mundo y el de ella. «Tu gente dice que nosotros somos salvajes», continuó Aiyana, su voz ahora más grave y reflexiva, «pero nosotros vemos cómo tratan a su propia tierra. La destrozan, la envenenan, matan a los animales solo por placer. Nosotros tomamos solo lo que necesitamos y damos gracias por cada vida que debemos quitar para sobrevivir. ¿Quiénes son realmente los salvajes?». Margaret no tenía respuesta para esa pregunta porque, en el fondo de su corazón, sabía que Aiyana tenía razón. Había visto las ciudades industriales del este, había presenciado la manera despiadada en que los hombres blancos trataban tanto la naturaleza como a los pueblos nativos, justificando sus acciones con nociones de superioridad racial y mandatos divinos que sonaban cada vez más huecos cuando se enfrentaban a la realidad de la vida apache. Esa conversación marcó el comienzo de una serie de encuentros vespertinos que se convertirían en el centro emocional de la existencia de Margaret en el campamento. Cada tarde, después de completar sus tareas diarias, subía hasta la roca de Aiyana, y cada tarde su comprensión del mundo se expandía un poco más. Aiyana le contó sobre la historia de su pueblo, sobre las guerras que habían peleado para defender su territorio, sobre las traiciones y las promesas rotas por parte del gobierno estadounidense. Pero también le habló de las tradiciones sagradas, de la manera en que su pueblo veía la conexión entre todas las formas de vida y de la responsabilidad que cada individuo tenía hacia el bienestar de la comunidad. Margaret, por su parte, comenzó a compartir aspectos de su propia vida que nunca había discutido con nadie. Le habló de su matrimonio sin amor, de las restricciones sofocantes de la sociedad victoriana, de sus sueños de libertad y aventura que había tenido que suprimir para cumplir con las expectativas sociales. «En mi mundo», le confesó una noche, «las mujeres somos como pájaros enjaulados. Nos alimentan bien, nos mantienen seguras, pero nunca podemos volar realmente. Nuestros matrimonios son arreglos comerciales, nuestras opiniones son irrelevantes y nuestros deseos son considerados pecaminosos si no se alinean con lo que los hombres consideran apropiado». Aiyana escuchó estas confesiones con una atención que Margaret nunca había recibido de su esposo o de ningún hombre en su mundo anterior. No la interrumpiría con consejos no solicitados ni la juzgaba por sus sentimientos. Simplemente escuchaba,
y su silencio comprensivo fue más valioso para Margaret que todas las palabras de consuelo que había recibido en su vida anterior. Si alguien en este momento siente que esta historia está resonando con sus propias experiencias de búsqueda de libertad y autenticidad, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde exploramos regularmente historias de personas que desafiaron las convenciones de su época en busca de una vida más auténtica. Fue durante la cuarta semana de su cautiverio cuando Margaret experimentó el momento que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación con Aiyana y, más importante aún, su comprensión de sí misma como mujer. Una tormenta feroz había azotado el campamento durante 2 días. Los vientos huracanados habían derribado varios tipis y la lluvia torrencial había convertido el suelo en un lodazal traicionero. Margaret había pasado esas 2 noches en el tipi de la abuela de Aiyana, escuchando el rugido del viento y observando cómo las otras mujeres apache mantenían la calma y la organización incluso en medio del caos natural. Cuando finalmente escampó, Margaret salió del tipi para evaluar los daños y ayudar en las tareas de limpieza. El aire tenía esa claridad cristalina que solo viene después de una tormenta importante, y el paisaje parecía lavado y renovado bajo la luz dorada del sol que emergía entre las nubes dispersas. Fue entonces cuando vio a Aiyana emergiendo de un arroyo cercano, donde había estado verificando que las aguas crecidas no hubieran causado daños a los suministros de agua del campamento. Su cuerpo poderoso brillaba con gotas de agua que capturaban y reflejaban la luz del sol como diamantes líquidos. Su cabello mojado enmarcaba su rostro de una manera que acentuaba la fuerza noble de sus facciones, y cuando sus ojos se encontraron con los de Margaret a través de la distancia que los separaba, ella sintió como si una descarga eléctrica hubiera atravesado todo su ser. No fue un momento de lujuria simple o superficial. Fue algo mucho más profundo y perturbador. El reconocimiento arrepentido de que este hombre representaba todo lo que ella había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. La fuerza sin brutalidad, la inteligencia sin arrogancia, la conexión con algo más grande que el ego individual y una autenticidad que contrastaba dramáticamente con la falsedad cuidadosamente construida de su mundo anterior. Margaret sintió que sus piernas se debilitaban y sin pensar se dejó caer de rodillas en el lodo todavía húmedo del suelo del campamento. No era una posición de sometimiento en el sentido tradicional. Era más bien un reconocimiento de que algo fundamental había cambiado en su interior, algo que no podía ignorar o racionalizar. Aiyana se acercó a ella con esa gracia fluida que caracterizaba todos sus movimientos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendiendo su mano una vez más, como había hecho el día de su captura, pero esta vez Margaret no rechazó el gesto. Cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron una conexión que trascienda lo físico y se adentraba en territorios del alma que ninguno de los dos había explorado antes. ¿Por qué estás de rodillas?, preguntó Aiyana suavemente, su voz llevando una mezcla de preocupación y comprensión. Margaret levantó la vista hacia él y por primera vez en semanas permitió que todas sus defensas emocionales se desplomaran completamente. «Porque acabo de darme cuenta», susurró con una voz que temblaba de emoción contenida, «de que he estado prisionera toda mi vida y solo ahora, aquí contigo, he comenzado a entender lo que significa ser realmente libre». Las palabras de Margaret crearon un silencio cargado de significado entre ellas. Aiyana la ayudó a ponerse de pie, pero no soltó su mano inmediatamente. Por un momento que parecía eterno, permanecieron de pie uno frente al otro, conscientes de que habían cruzado una línea invisible que separaba el cautiverio físico del territorio mucho más complejo y peligroso de la conexión emocional profunda. Esa noche,
Después de que las actividades del campamento se hubieran calmado y la mayoría de las familias se hubieran retirado a sus tipis, Aiyana se acercó al lugar donde Margaret solía sentarse para observar las estrellas. Esta vez, sin embargo, no se dirigieron a la roca habitual. En lugar de eso, Aiyana la guió a través de senderos que solo él conoció, llevándola a un lugar sagrado de su tribu. Una cueva natural cuyas paredes estaban decoradas con pinturas antiguas que contaban la historia de su pueblo. La cueva estaba iluminada por antorchas que creaban sombras danzantes en las paredes pintadas, dando vida a las figuras de guerreros, animales y espíritus ancestrales. Margaret había oído hablar de lugares como este en los relatos de exploradores, pero nunca había imaginado la experiencia abrumadora de estar realmente presente en un espacio tan cargado de historia y significado espiritual. «Este lugar es sagrado para mi pueblo», explicó Aiyana, su voz reverente en el espacio cerrado de la cueva. «Aquí es donde nuestros jóvenes guerreros vienen a buscar visiones, donde nuestros ancianos meditan sobre los misterios de la existencia. Te traigo aquí porque siento que necesitas entender quién soy realmente antes de que vayamos más lejos en este camino que hemos comenzado a transitar juntos». Aiyana le mostró las pinturas una por una, explicando su significado y su lugar en la cosmología apache. Margaret escuchó fascinada mientras él describía ceremonias de iniciación, batallas épicas contra enemigos ancestrales y rituales de conexión con los espíritus de la naturaleza. Pero más que las historias específicas, lo que la impactó fue la manera en que Aiyana hablaba de su herencia cultural, no como reliquias del pasado, sino como guías vivos para navegar el presente y el futuro. «En mi mundo», susurró Margaret mientras observaba una pintura particularmente hermosa de una pareja apache participante en una ceremonia matrimonial. El matrimonio es un contrato comercial. Los padres negocian propiedades y alianzas sociales. Los sentimientos de las personas involucradas son irrelevantes. Pero aquí veo algo diferente. Veo una celebración de la unión espiritual entre dos almas. Aiyana asintió gravemente. «Entre mi pueblo, el matrimonio es sagrado porque une no solo a dos personas, sino a dos linajes ancestrales. Pero también debe haber amor verdadero, respeto mutuo y una decisión consciente de caminar juntos por el sendero de la vida. Sin estos elementos, la ceremonia es solo teatro vacío». Las palabras de Aiyana tocaron algo profundo en el corazón de Margaret. Por primera vez en su vida, estaba escuchando a alguien articular exactamente lo que ella había sentido, pero nunca había sido capaz de expresar sobre la naturaleza del amor verdadero y la unión auténtica entre dos seres humanos. Fue en ese momento, rodeada por las pinturas ancestrales y bañada en la luz dorada de las antorchas, cuando Margaret tomó la decisión más valiente de su vida. Se acercó a Aiyana y, sin palabras, colocó su mano sobre su mejilla. El contacto fue eléctrico, cargado de todos los sentimientos que habían estado construyéndose entre ellos durante las semanas anteriores. Aiyana cubrió la mano de Margaret con la suya propia, y por un momento que pareció suspendido fuera del tiempo, simplemente se miraron a los ojos, reconociendo en el otro algo que trasciende las barreras del idioma, la cultura y la raza. Cuando finalmente se besaron, fue con una pasión que sorprendió a ambos por su intensidad. No era el contacto físico cuidadosamente controlado de la sociedad victoriana, ni la expresión puramente animal de deseo. Era algo completamente diferente, una comunicación del alma que usaba el lenguaje del cuerpo para expresar verdades que las palabras no podían captar adecuadamente. Margaret descubrió en los brazos de Aiyana una manera completamente nueva de experimentar su propia feminidad. Lejos de los corsés restrictivos y las expectativas sofocantes de su mundo anterior, se encontró celebrando su cuerpo y sus deseos como expresiones naturales de su humanidad plena. Aiyana
Por su parte, encontró en Margaret una profundidad emocional e intelectual que complementaba perfectamente su propia naturaleza. Ella desafiaba sus perspectivas, cuestionaba sus suposiciones y al mismo tiempo mostraba una capacidad de adaptación y crecimiento que él respetaba profundamente. Los días que siguieron a esa noche en la cueva sagrada fueron un período de transformación acelerada para Margaret. Ya no era simplemente una cautiva tolerada en el campamento apache. Comenzó a convertirse en algo completamente diferente. Una mujer que estaba descubriendo su verdadero yo por primera vez en su vida. La abuela de Aiyana, con la sabiduría que viene de décadas de observar la naturaleza humana, reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo entre su nieto y la mujer blanca. En lugar de oponerse o crear obstáculos, comenzó un proceso sutil de enseñanza que ayudaría a Margaret a comprender no solo las costumbres apache, sino también las responsabilidades y oportunidades que vendrían con una vida completamente nueva. El amor verdadero es raro como el agua en el desierto, le dijo la anciana a Margaret una mañana mientras trabajaban juntas preparando pieles. Cuando aparece, debemos beberlo profundamente y agradecer a los espíritus por el regalo. Pero también debemos estar dispuestas a protegerlo y nutrirlo, porque el amor verdadero requiere valentía, sacrificio y sabiduría. Margaret comprendió que la abuela no estaba simplemente dando consejos generales. Estaba preparándola para decisiones difíciles que tendrían que enfrentar en el futuro cercano. Porque aunque su amor por Aiyana crecía cada día, ambos sabían que no podía existir para siempre en la burbuja protectora del campamento apache. El mundo exterior, con sus conflictos raciales, sus guerras territoriales y sus prejuicios profundamente arraigados, eventualmente los alcanzaría. Los soldados estadounidenses estaban expandiendo su presencia en el territorio apache. Las tensiones entre colonos y nativos americanos se intensificaban y la presión sobre las tribus para que se trasladaran a reservas se hacía más fuerte cada mes. Una tarde, mientras Margaret y Aiyana compartían su ritual diario de observar la puesta del sol desde su roca favorita, él abordó directamente las realidades que ambos habían estado evitando. Pronto tendré que tomar decisiones que afectarán no solo mi vida, sino la vida de toda mi tribu, le dijo con una seriedad que Margaret no había visto antes. Los soldados blancos se acercan. Nuestros exploradores han reportado columnas de humo en el horizonte sur, señales de que están estableciendo bases militares más cerca de nuestro territorio. Podemos luchar, podemos negociar, o podemos trasladarnos más hacia el oeste. Cada opción tiene consecuencias terribles. Margaret sintió como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente en su eje. Había estado tan absorta en su despertar personal y en su amor creciente por Aiyana, que había perdido de vista las fuerzas históricas más grandes que estaban convergiendo a su alrededor. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. Aiyana permaneció en silencio durante largos minutos, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían gradualmente en el horizonte occidental. Cuando finalmente habló, sus palabras llevaban el peso de alguien que había luchado con decisiones imposibles y había llegado a conclusiones difíciles. Mi corazón me dice que luche, que defensa esta tierra que es sagrada para mi pueblo. Pero mi mente me dice que la lucha solo traerá sufrimiento y muerte para las familias que debo proteger. Los soldados blancos tienen armas superiores, números superiores y recursos que nosotros no podemos igualar. Una guerra abierta sería una masacre. La honestidad brutal de Aiyana sobre la situación de su pueblo impactó profundamente a Margaret. Ella había crecido escuchando relatos heroicos de la expansión hacia el oeste, historias que pintaban a los colonos como pioneros valientes que llevaban la civilización a tierras salvajes. Pero ahora, viendo la situación desde la perspectiva apache,
Comprendió que esas mismas historias representaban la destrucción sistemática de culturas enteras y la apropiación violenta de tierras que habían sido hogar de pueblos indígenas durante generaciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta?, preguntó Margaret, aunque sospechaba que no había respuestas fáciles a la situación que enfrentaban. La respuesta, dijo Aiyana lentamente, es que debemos encontrar una manera de preservar lo esencial de quienes somos mientras nos adaptamos a un mundo que está cambiando más rápido de lo que cualquiera de nosotros puede controlar completamente. Y eso significa tomar riesgos, hacer sacrificios y confiar en que el amor puede ser más fuerte que el odio. Esa noche, en la privacidad de la cueva sagrada que se había convertido en su refugio especial, Aiyana y Margaret hablaron hasta el amanecer sobre posibilidades, sueños y la realidad de lo que significaría construir una vida juntos en un mundo que se opondría a su unión en casi todos los niveles imaginables. Margaret se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión que definiría el resto de su existencia. Rever Norte continuar editar. Margaret se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión que definiría el resto de su existencia. Ya no podía pretender que era simplemente una cautiva esperando ser rescatada. Se había convertido en una mujer que enfrentaba la elección más significativa de su vida: regresar al mundo que conoció o abrazar completamente una nueva identidad junto al hombre que había despertado partes de su alma que no sabía que existían. Durante los días siguientes, Margaret experimentó una inquietud que no había sentido desde su llegada al campamento. Las tareas diarias que había aprendido a realizar con competencia ahora le parecían mecánicas, realizadas mientras su mente luchaba con preguntas que no tenían respuestas simples. ¿Podría realmente abandonar para siempre todo rastro de su vida anterior? ¿Qué significaría para sus familiares en el este, que probablemente la creían muerta? ¿Tenía el derecho moral de desaparecer de sus vidas sin explicación? Pero las preguntas más difíciles se centraban en su relación con Aiyana. Su amor era lo suficientemente fuerte para soportar las presiones externas que inevitablemente enfrentarían. ¿Podría adaptarse completamente a una cultura tan diferente de todo lo que había conocido? Y quizás, lo más importante, ¿estaba preparada para aceptar las consecuencias de una elección que la convertiría en una paria de su propia raza? Fue la abuela de Aiyana quien finalmente la ayudó a encontrar claridad. Una mañana, después de observar la lucha interna de Margaret durante varios días, la anciana se acercó a ella con una propuesta inesperada. «Ven conmigo», le dijo simplemente. «Hay algo que necesitas ver». La anciana guió a Margaret a través de senderos que nunca había explorado, llevándola más profundamente en el territorio sagrado de la tribu. Después de caminar durante más de una hora, llegaron a un lugar que Margaret inicialmente no pudo comprender. Un pequeño cementerio donde las tumbas estaban marcadas no con lápidas tradicionales, sino con arreglos cuidadosos de piedras y objetos personales. «Esta es la tumba de mi hermana», explicó la abuela, deteniéndose frente a un arreglo particularmente elaborado. «Hace 30 años, ella se enamoró de un comerciante mexicano que pasaba por nuestro territorio. Era un buen hombre, honesto y respetuoso, pero nuestro pueblo no aceptaba la idea de que se casara fuera de la tribu». Margaret escuchaba fascinada mientras la anciana continuaba su historia. «Mi hermana tuvo que elegir entre su amor y su familia. Eligió el amor y se fue a vivir a México con su esposo. Durante 10 años fue feliz. Tuvieron 3 hijos hermosos y construyeron una buena vida juntos. Pero nunca pudo regresar a casa. Nunca pudo ver a sus padres otra vez, y cuando enfermó y murió joven, murió sintiéndose dividido entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno». La historia impactó profundamente a Margaret, pero la abuela no había terminado. Después de su muerte, su esposo trajo a sus hijos aquí para que conocieran a la familia de su madre.
Esos niños, mitad apache y mitad mexicanos, se convirtieron en puentes entre mundos. Uno se hizo comerciante y ayudó a establecer rutas de intercambio pacíficos. Otra se casó con un apache y sus hijos llevan la sangre de 3 culturas diferentes. El tercero se convirtió en intérprete y ha salvado vidas ayudando a evitar malentendidos entre diferentes pueblos. Margaret comenzó a comprender el mensaje de la anciana. El amor verdadero siempre requiere sacrificio, continuó la mujer mayor, pero a veces esos sacrificios crean algo nuevo y hermoso que no podría haber existido de otra manera. Mi hermana murió sintiendo que había perdido algo, pero sus hijos y nietos son la prueba de que su amor creó conexiones que trascienden las divisiones que los adultos crean con sus miedos y prejuicios. Esa tarde, cuando Margaret se reunió con Aiyana en su lugar habitual, tenía una claridad que no había sentido en semanas. «He tomado mi decisión», le dijo sin preámbulos. «Pero antes de decírtela, necesito que me hagas una promesa». Aiyana se acercó gravemente, reconociendo la gravedad del momento. «Promete que nunca me pedirás que me convierta en alguien que no soy. No quiero ser una mujer blanca jugando a ser apache, ni quiero que tú cambies quién eres para complacerme. Quiero que encontremos una manera de crear algo nuevo juntos, algo que honre tanto tu herencia como la mía». Las palabras de Margaret revelaban una madurez emocional que había desarrollado durante sus meses en el campamento apache. Ya no era la mujer ingenua que había sido capturada tantas semanas atrás. Se había convertido en alguien capaz de ver más allá de las categorías simples de civilizado y salvaje, nosotros y ellos, para imaginar posibilidades más complejas y matizadas. Aiyana tomó sus manos en las suyas y la miró directamente a los ojos. «Te prometo que nunca te pediré que seas menos de lo que eres. Pero también necesito que entiendas que el camino que estamos eligiendo será difícil de maneras que ninguno de los dos puede imaginar completamente. Habrá personas en ambos mundos que nos verán como traidores». Margaret sintió una paz profunda asentarse en su corazón. «Entonces, enfrentaremos esos desafíos juntos, porque he aprendido algo en estos meses contigo que nunca supe en todos mis años anteriores. El verdadero hogar no es un lugar en el mapa, sino la sensación de ser completamente conocida y aceptada por otra persona». Esa noche, Aiyana llevó a Margaret ante el Consejo de Ancianos de la tribu para formalizar su decisión de permanecer con ellos permanentemente. La ceremonia fue simple pero profundamente significativa. Margaret tuvo que declarar públicamente su intención de adoptar las costumbres apache y aceptar las responsabilidades que venían con la membresía en la tribu. Pero más importante que las formalidades fue el momento en que la abuela de Aiyana le dio a Margaret un nuevo nombre apache, Itzel, que significaba mujer de la luz de luna. El nombre reflejaba tanto su belleza pálida como su papel como alguien que traía iluminación a través de su capacidad de ver conexiones entre mundos aparentemente opuestos. La ceremonia de nombramiento fue seguida por días de celebración durante los cuales Margaret, ahora Itzel, fue formalmente introducida a aspectos de la cultura apache que habían estado reservados para miembros plenos de la tribu. Aprendió canciones sagradas, participó en danzas ceremoniales y comenzó su educación en las tradiciones espirituales más profundas del pueblo de Aiyana. Pero incluso mientras se sumergía completamente en su nueva identidad, Margaret Itzel no podía escapar completamente de las realidades del mundo más amplio que los rodeaba. Los informes de los exploradores apache sobre movimientos militares estadounidenses se hacían más frecuentes y más alarmantes cada semana. Fue durante este periodo que llegó al campamento un visitante inesperado, un comerciante mestizo llamado Fernando, que había conocido a la tribu durante años y servía como intermediario ocasional entre los apaches y las autoridades mexicanas. Fernando traía noticias que cambiarían todo.
Los americanos están ofreciendo amnistía a cualquier tribu apache que acepte trasladarse voluntariamente a una reserva en Nuevo México, informó Fernando durante una reunión nocturna con Aiyana y los otros líderes tribales. Pero también están preparando una campaña militar masiva contra cualquier grupo que rechace la oferta. Tienen millas de soldados moviéndose hacia esta región. Las noticias de Fernando crearon divisiones inmediatas dentro de la tribu. Los guerreros más jóvenes abogan por la resistencia armada, dispuestos a morir luchando antes de aceptar el confinamiento en una reserva. Los ancianos, recordando otras guerras y otras tragedias, se inclinan hacia la negociación y el compromiso. Las familias con niños pequeños solo querían seguridad, sin importar lo que eso significara para su orgullo tribal. Aiyana se encontró en el centro de estos debates, sabiendo que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias de vida o muerte para las personas que confiaban en su liderazgo. Margaret Itzel observó estas deliberaciones con una comprensión cada vez mayor de presionar las imposibles que enfrentaban los líderes nativos americanos durante este período de la historia. Fue durante una de estas tensas reuniones nocturnas que Margaret Itzel tuvo una idea que inicialmente parecía imposible, pero que poco a poco comenzó a tomar forma en su mente como una tercera opción que nadie más había considerado. ¿Y si no tuviéramos que elegir entre la rendición y la guerra?, preguntó durante una pausa en los debates. ¿Y si hubiera una manera de mantener nuestra libertad sin tener que luchar una batalla que no podemos ganar? Su intervención sorprendió a algunos de los participantes, que no estaban acostumbrados a que las mujeres hablaran en estas reuniones de estrategia militar. Pero Aiyana la animó a continuar. Fernando se dirigió al comerciante. Tú conoces el territorio mexicano al sur de aquí. ¿Qué tan difícil sería para un grupo pequeño establecerse allí, lejos tanto de los soldados americanos como de las autoridades mexicanas? Fernando reflexionó sobre la pregunta durante varios minutos antes de responder. Hay valles remotos en la Sierra Madre donde un grupo pequeño podría vivir sin ser molestado por ningún gobierno, admitió lentamente. La tierra es dura, pero hay agua y caza suficientes para una comunidad pequeña. Y los mexicanos locales están más interesados en el comercio que en hacer cumplir las leyes gubernamentales en regiones tan remotas. La propuesta de Margaret Itzel encendió debates intensos que continuaron durante días. Algunas la vieron como una traición cobarde a la tierra sagrada de sus ancestros. Otros la consideraron como la única opción realista para preservar algo de su modo de vida tradicional. Y unos pocos comenzaron a ver posibilidades que no habían considerado antes. Aiyana se encontró dividido entre sus instintos como guerrero, que le decían que luchara por cada centímetro de territorio ancestral, y su responsabilidad como líder, que le exigía proteger las vidas de su pueblo por encima de todo lo demás. La decisión final se tomó de una manera que nadie había anticipado. Una mañana, los exploradores regresaron al campamento con noticias de que una columna de soldados estadounidenses se acercaba desde el este, mientras que otra fuerza militar se movía desde el norte. La tribu tenía quizás 2 días antes de que el territorio que los rodeaba estuviera completamente controlado por fuerzas hostiles. Enfrentados con la realidad inmediata de la supervivencia, los debates filosóficos sobre el honor y la tradición se volvieron secundarios. Aiyana tomó la decisión más difícil de su vida: dividir la tribu. Los guerreros más jóvenes y sin familias que sostener podrían quedarse y luchar, sabiendo que probablemente morirían, pero creyendo que su sacrificio tendría significado. Las familias con niños y los ancianos se dirigirían hacia México bajo la protección de Fernando y algunos guerreros experimentados. Aiyana, como líder, tenía que tomar la decisión más dolorosa de todas: quedarse con los guerreros o ir con las familias. Margaret Itzel
no le dio la oportunidad de luchar con esa decisión en solitario. «Donde tú vayas, yo voy», le dijo simplemente. «Pero también sé que tu pueblo te necesita vivo más de lo que necesita otro mártir. Los guerreros jóvenes pueden morir heroicamente, pero tú tienes la sabiduría y la experiencia necesarias para ayudar a reconstruir nuestras vidas en un lugar nuevo». La palabra «nuestras» no pasó desapercibida para Aiyana. Margaret Itzel ya no hablaba como una forastera observando la tragedia de otra cultura. Hablaba como alguien cuyo futuro estaba inextricablemente vinculado al destino del pueblo apache. Los preparativos para la partida se realizaron con una eficiencia que hablaba de generaciones de experiencia en movimientos rápidos cuando la supervivencia estaba en juego. Los tipis fueron desarmados y empacados. Los suministros fueron distribuidos según la capacidad de carga de cada familia, y las posesiones que no podían llevarse fueron enterradas o escondidas con la esperanza de que algún día pudiera ser recuperadas. Margaret Itzel se despidió del lugar que se había convertido en su primer verdadero hogar con una mezcla de tristeza y anticipación. Sabía que nunca volvería a ver estos paisajes que habían sido el escenario de su transformación de cautivar a una mujer libre. Pero también sabía que llevaba consigo algo más valioso que cualquier ubicación geográfica, una comprensión completamente nueva de quién era y qué era capaz de ser. La noche antes de su partida, mientras el campamento se preparaba para dividirse quizás para siempre, Aiyana llevó a Margaret Itzel una vez más a la cueva sagrada. Esta vez, sin embargo, no fueron solos. La abuela de Aiyana los acompañó, trayendo consigo elementos para una ceremonia que Margaret Itzel no había anticipado. «Si van a enfrentar un futuro incierto juntos», declaró la anciana con una autoridad que no admitía discusión, «deben estar unidos no solo por el amor, sino por los lazos sagrados que reconocen nuestros ancestros». Lo que siguió fue una ceremonia de matrimonio apache realizada bajo las pinturas ancestrales, con las llamas de las antorchas como únicos testigos además de la abuela. Margaret Itzel y Aiyana intercambiaron votos que no prometían facilidad o comodidad, sino lealtad, respeto mutuo y un compromiso de crecer juntos sin importar qué desafíos enfrentará el futuro. La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. Margaret Itzel sintió como si estuviera casándose no solo con Aiyana, sino también con todo lo que él representaba. Una manera de vivir que honraba la conexión con la naturaleza, que valoraba la sabiduría por encima de la riqueza, y que veía el amor como una fuerza lo suficientemente poderosa como para trascender las divisiones artificiales creadas por la historia y el prejuicio. Cuando amaneció, Margaret Itzel ya no existía como entidad separada. Se había convertido completamente en Itzel, esposa de Aiyana, miembro de una comunidad apache en tránsito hacia un futuro desconocido elegido, pero conscientemente. El viaje hacia México duró 3 semanas y fue una de las experiencias más desafiantes de la vida de Itzel. Viajar con niños pequeños, ancianos y pertenencias limitadas a través de territorio montañoso requería una resistencia física y mental que ella nunca había tenido que desarrollar en su vida anterior. Pero también fue durante este viaje que Itzel descubrió su transformación de mujer victoriana en miembro pleno de una comunidad apache. Aprendí a encontrar agua en paisajes aparentemente áridos, a identificar plantas comestibles y medicinales, ya leer las señales del clima y los animales que indicaban peligro o seguridad. Más importante aún, se desarrollaron relaciones profundas con las otras mujeres de la comunidad que iban más allá de la curiosidad inicial o la tolerancia educada. Se convirtió en confidente, consejera, y a veces mediadora cuando surgían conflictos durante el estrés del viaje. Fernando cumplió su promesa de guiarlos a un lugar donde podrían establecerse sin interferencia gubernamental. El valle que encontraron en las montañas del norte de México era remoto
y desafiante, pero tenía todo lo necesario para la supervivencia: agua corriente, tierra cultivable, caza abundante y aislamiento suficiente para mantener su modo de vida tradicional. Los primeros meses en el nuevo territorio fueron increíblemente difíciles. Construir refugios, establecer fuentes de alimentos y crear las estructuras sociales necesarias para la vida comunitaria requerirá trabajo constante de todos los miembros del grupo. Itzel se encontró trabajando más duro básicamente de lo que había trabajado jamás, pero también experimentando una satisfacción que nunca había conocido en su vida anterior. Fue durante este período de establecimiento inicial que Itzel hizo una contribución inesperada a la supervivencia de la comunidad. Su educación formal, que había parecido irrelevante en el contexto apache tradicional, se volvió invaluable cuando tuvieron que interactuar con autoridades mexicanas locales y comerciantes que visitaban ocasionalmente la región. Itzel podía leer y escribir en español, además del inglés, habilidades que eran raras en la comunidad apache. Más importante aún, entendía los conceptos legales y comerciales del mundo moderno, de manera que le permitía negociar en nombre de la comunidad desde una posición de conocimiento en lugar de desventaja. Gradualmente, se convirtió en la intermediaria oficial entre la comunidad apache y el mundo exterior, un papel que requería que mantuviera un pie en cada cultura mientras permanecía completamente leal a su nueva vida. El primer invierno en México fue una prueba de supervivencia que forjó a la comunidad en una unidad cohesiva. Las temperaturas descendieron más de lo esperado. Las provisiones se agotaron más rápidamente de lo planeado y varios miembros de la comunidad enfermaron con fiebres que amenazaron sus vidas. Fue durante esta crisis que Itzel demostró completamente su valor para la comunidad. Organizó equipos de cuidado para los enfermos. Coordinó expediciones de caza cuando los hombres estaban demasiado débiles para organizarse solos y usó sus conexiones con comerciantes mexicanos para obtener medicinas y suministros que salvaron vidas. Pero quizás lo más importante fue la manera en que su presencia ayudó a mantener alta la moral de la comunidad durante los momentos más oscuros del invierno. Su transformación de cautiva blanca a miembro respetado de la tribu se había convertido en un símbolo de esperanza. Si ella podía adaptarse y prosperar, entonces la comunidad entera podía hacer lo mismo. Cuando llegó la primavera, la comunidad no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a prosperar. Los cultivos plantados el otoño anterior comenzaron a crecer, los animales de caza regresaron a la región después de la migración invernal, y los niños que habían nacido durante el invierno crecían fuertes y saludables. Fue durante esta época de renovación que Itzel recibió noticias que cambiarían una vez más su perspectiva sobre el mundo que había dejado atrás. Un comerciante que había conocido a su familia en el este llegó al valle con información sobre el destino de sus parientes. Su hermana menor se había casado y tenía 2 hijos. Sus padres habían envejecido considerablemente después de recibir noticias de su presunta muerte, pero habían establecido un fondo en su memoria para ayudar a viudas de guerra. Su mundo anterior había seguido existiendo y evolucionando sin ella, adaptándose a su ausencia de maneras que ella nunca había considerado. Las noticias la llenaron de emociones contradictorias. Parte de ella sintió una profunda nostalgia por las personas que había amado y perdido. Pero una parte más grande se dio cuenta de que ya no pertenece a ese mundo en ningún sentido significativo. Se había convertido en alguien completamente diferente, alguien que no podría regresar a su vida anterior incluso si quisiera hacerlo. Esa noche, mientras se acostaba junto a Aiyana bajo las estrellas del desierto mexicano, Itzel reflexionó sobre el extraordinario viaje que había tomado desde sus días como Margaret Whitmore. Había comenzado como una mujer que creía libre, pero estaba en realidad
profundamente constreñida por expectativas sociales y limitaciones autoimpuestas. Había experimentado la captura física, pero esa captura había sido paradójicamente el catalizador para su liberación emocional y espiritual más completa. Y ahora, finalmente, había encontrado algo que había buscado toda su vida sin saberlo, una forma de existir en el mundo que era completamente auténtica, completamente elegida y completamente suya. El verdadero cautiverio, se dio cuenta, nunca había sido las cuerdas que ataron sus manos durante su captura inicial. Había sido las expectativas invisibles, los roles limitantes y los sueños no examinados que habían definido su vida anterior. Y el verdadero deseo que había descubierto no era simplemente atracción física hacia Aiyana, aunque eso cierto existía, sino el anhelo profundo de vivir sin máscaras, sin excusas y sin arrepentimientos. Mientras las estrellas brillaban sobre el valle que se había convertido en su hogar, Itzel cerró los ojos y sintió una paz profunda que confirmó que había tomado las decisiones correctas. Su historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas había comenzado. Pero ya había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero, ya sea por una persona o por una forma de vida, requiere la valentía de soltar todo lo que no es esencial para abrazar completamente lo que sí lo es. Y así concluye la extraordinaria historia de Margaret Whitmore, quien se convirtió en Itzel y descubrió que la verdadera libertad a veces requiere que perdamos todo lo que creíamos que éramos para encontrar todo lo que realmente podemos ser. Su historia nos recuerda que el amor auténtico trasciende todas las barreras artificiales que los seres humanos creamos, y que la valentía más grande a veces consiste en elegir la incertidumbre de una vida auténtica sobre la seguridad de una existencia predefinida. Nos encantaría escuchar sus opiniones sobre esta historia. ¿Creen que Margaret tomó la decisión correcta? ¿Qué habrían hecho ustedes en su situación? Déjennos sus comentarios abajo. Cada perspectiva enriquece nuestra comprensión de estos temas universales del amor, la libertad y la identidad. Si esta historia ha resonado con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal, donde cada semana exploramos historias fascinantes de personas que desafiaron las convenciones de su época para crear vidas extraordinarias. Y manténganse atentos para nuestro próximo episodio, donde descubriremos otra historia de pasión, conflicto y transformación que los dejará reflexionando sobre los límites del corazón humano. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Y recuerden, las mejores historias no son las que nos confirman lo que ya sabemos, sino las que nos desafían a considerar posibilidades que nunca habíamos imaginado.